de esos no hay en mi rancho, dice mi pastor. Pues hermanos, una gran bendición estar con ustedes en estas conferencias. La verdad que, bueno, han pasado varias cositas durante este fin de semana, el domingo, y noticias, ¿verdad?, tras noticia, y bueno, la verdad que yo también me sentí muy preocupado por el pastor, por la iglesia, pero miren hermanos, la verdad que Dios pues verdaderamente conoce lo que está sucediendo. Él tiene el control. Nuestro Dios es soberano, hermanos. Él sabe lo que hace. Y bueno, antes de ir al mensaje, quisiera pues seguir felicitando a la iglesia. La verdad ya tiene algunos años que he estado viniendo y me siento muy en confianza, déjenme decirles. No conozco muchas iglesias alrededor de nuestro país, pero conozco esta iglesia. Y el pastor también ya conoce mi iglesia, y casi pues, nos sentimos en casa cuando nos visitamos mutuamente. Y conozco a algunos hermanos. La verdad, hermanos, Dios los está usando. Hemos visto crecer la iglesia, mejorarla, y en el lugar donde están ubicados, que es muy complicado. Me impresionó el estacionamiento que están haciendo, cómo está un poco inclinado. Menos mal que no llueve mucho por aquí, ¿verdad? Es una bendición eso. Pero pues los felicito, hermanos. La verdad que son una tremenda iglesia, son de gran bendición para mi vida. El pastor es de gran bendición para mi vida, me motiva mucho a seguir adelante sirviendo al Señor. Y pues, hermanos, quisiéramos que ustedes salgan animados, sean animados. Yo sé que no todo se resuelve en una conferencia. Cuando se hace una conferencia es para seguir motivando a los cristianos a hacer lo que ya están haciendo. ¿Sí? En una conferencia no se va a cambiar mucho, se trata de darles un empujoncito más, un impulso más, para seguir haciendo lo que ya están haciendo, hermanos. Y sigan, para la iglesia, oración sublime, sigan adelante, sigan esforzándose. La verdad que esta ciudad es bien grande, hermanos. Yo estoy en una ciudad de 100,000 habitantes, y yo sí batallo mucho para salir a ciudades grandes como esta. Y también hay varias iglesias que Dios está usando en esta ciudad. Ya he conocido la iglesia del pastor Walker, tremenda obra que Dios está haciendo en esa zona de la ciudad. He tenido la oportunidad de ir a la iglesia del pastor Cortés también. Nada más fue de paso, conocí su iglesia. Todavía no conozco personalmente al pastor. Le hablé por teléfono hace años, le invité a una conferencia y por 2 ocasiones no pudo aceptar, no pudo ir. Y lo voy a ver este jueves. Vamos a leerle la cartilla al pastor que no quiso ir a Tlapa, a ver si toda su agenda era para los Estados Unidos. Y como pues era yo nuevo invitándolo, pues como que eso fue mucha sospecha para mí. Digo, ¿por qué puro Estados Unidos? Pero bueno, el pastor también Dios lo ha usado. La verdad hay gran historia del cristianismo, del evangelio aquí en toda esta ciudad. Hay gran historia de lo que Dios está haciendo. Y eso me anima a mí, eso me conforta. Y hermanos, también hay algunos pastores que están haciendo la obra de Dios en esta ciudad, algunos pastores con iglesias comenzando. Sigan adelante, pastores, sigan adelante. La verdad que aquí hay mucho campo para muchas iglesias. En Tlapa somos 2 iglesias bautistas en una ciudad de 100,000 habitantes. Y hermanos, no es por presumir, pero las iglesias bautistas fundamentales ahí en Tlapa son las más grandes que iglesias pentecostales, ya casi llegando a los testigos de Jehová. Dan coraje esos, están por todo lugar. Pero de ahí en fuera, hermanos, las iglesias bautistas fundamentales ahí en nuestra ciudad son las más grandes y son las que está Dios bendiciendo. Hay otro pastor ahí que está también echándole ganas y ahí tratando de hacer la obra de Dios en nuestra ciudad. Y aquí, hermanos, pues hay mucho trabajo para todas las iglesias. Créanmelo, es inmensa esta ciudad.
y hay una carga en nuestro corazón. Como venimos del pueblito, decimos, Señor, aquí también hay mucha necesidad. Pero bueno, Dios nos colocó cada quien en su lugar. Y gracias, Pastor Flores, por la invitación. Yo me he sentido honrado. Ayer escuché las predicaciones de los pastores y salí también muy bendecido. Y es curioso, ¿verdad, hermanos? Que el tema de ayer que cerró el pastor escogió el mismo libro, el mismo capítulo, y yo estaba rasgándome. Yo digo, voy a también yo a usar el mismo. Pero ya no me dejaron nada los pastores, el de ayer, ni el pastor Walker. Fue algo increíble. Como que Dios quería llamarnos su atención en ese pasaje, ¿verdad, hermanos? Como que ayer no lo entendimos bien, y hoy ya con dos hermanos ya es suficiente. No voy a ir yo también a la tercera. Ok, pues vamos a las Biblias, hermanos. ¿Qué les parece? Vamos a la primera epístola a los tesalonicenses, por favor. La primera carta a los tesalonicenses. Ay, hermanos, me siento nervioso. Casi no salgo mucho. Soy de rancho, soy de pueblo. Me siento más cómodo siempre en iglesias pequeñas. Pero bueno, esperamos que Dios nos bendiga en esta tarde. Nos ponemos de pie, por favor. Sí, requiero que se pongan de pie para estar un poquito más, se puedan estirar. Y yo sé que aquí no se duermen los hermanos cuando vienen a la iglesia. Allá en Tlapa sí se duermen, hermanos, mucho. Espero que aquí no. Vamos a leer la Biblia ahí en el versículo 2. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2 al versículo número 10. ¿Ok? Lo leemos alternadamente. Dice así la Biblia: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra esperanza. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos servisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. ¿Todos? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Quiero hablar, hermanos, en esta tarde sobre el tema, el modelo de una iglesia ejemplar. Aquí, en la carta a los tesalonicenses, fue una carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia, hermanos, que relativamente fue comenzada o fundada en muy poco tiempo. Y ahorita vamos a ir un poquito al trasfondo de la historia de esta iglesia. Y yo creo, hermanos, que en esta iglesia que se fundó en Tesalónica está un claro ejemplo de lo que debería de ser el modelo de una buena iglesia. Yo creo, hermanos, que se requiere que haya buenas iglesias en nuestro país. Y todo pastor, todos los que somos ministros, queremos que nuestras iglesias sean iglesias que honren y glorifiquen a nuestro Dios. Y hoy, hermanos, vamos a ver a través de esta iglesia
cómo esta iglesia es un modelo de una iglesia ejemplar. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te doy, Padre, por la bendición que me das de poder estar con mis hermanos aquí en estas conferencias, en la iglesia Oración Sublime. Mi Dios, esta iglesia es una iglesia que aprecio mucho. Tú los has usado, han sido generosos con tu siervo, y yo te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos. Y también aquí hay iglesias representadas, pastores que están haciendo su obra. Yo te pido, Señor, que también los bendigas, y yo te pido, Padre, que nos hables en esta segunda sesión, que nos asistas, que puedas estar con nosotros, que su Espíritu Santo sea quien obre a través de su palabra, y ayúdame, Señor, a ser de bendición. Ayúdame a ser de bendición. Pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. La iglesia de Tesalonicenses fue una iglesia que el apóstol Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Como nosotros lo podemos ver ahí en el libro de Hechos, capítulo número 17. Cuando vamos a la historia del trasfondo de esta iglesia, tenemos que remontarnos ahí en Hechos, capítulo número 15, en el versículo 36, es donde el apóstol Pablo comienza su segundo viaje misionero. Y el apóstol Pablo salió acompañado con Silas, uno de sus compañeros, en este segundo viaje. Y lo que me llama la atención en el inicio de este segundo viaje misionero es que el apóstol Pablo tenía toda la intención de ir hacia Asia, pero algo sucedió. El Espíritu Santo no le permitió de ir hacia Asia. No sé si pudiéramos tener un mapa. Asia estaba hacia el norte, y de repente Dios le dice que no. Él no iba a ir hacia esa zona. Dice aquí en Hechos capítulo 16, en el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Después ahí en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia y Acaya eran como dos regiones también importantes, grandes, pertenecían al Imperio Romano, y dentro de esas regiones pues habían varias ciudades importantes. Entonces Dios guía al apóstol Pablo a ir hacia Macedonia. Una de las ciudades donde inicia este segundo viaje el apóstol Pablo y donde comienza su obra fue en la iglesia de Filipos. Ahora, era la voluntad de Dios que el apóstol Pablo fuera hacia esa región en Macedonia. Y cuando llega a Filipos, ustedes saben la historia, el apóstol Pablo fue encarcelado. Y ahí, hermanos, lo golpearon. Fue algo muy difícil, hermanos, entrar en Filipos. Y bueno, ahí se funda la iglesia de los filipenses. Pero piensen esto, hermanos. El apóstol Pablo quería predicar el evangelio hacia Asia, y Dios no se lo permitió, y fue hacia Macedonia. Y era la voluntad de Dios que el apóstol Pablo fuera a Macedonia, ¿cierto o no cierto? Era la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, no es en mi caso que nosotros podamos ver el libro de Hechos, pero aquí, hermanos, yo encuentro una gran lección. No siempre cuando hacemos la voluntad de Dios nos va a ir siempre bien. No siempre. Aquí el apóstol Pablo estaba dentro de la voluntad de Dios. Fue y a Filipos, predica el evangelio, y lo encarcelaron, lo golpearon, pero empezó a haber resultados. Dios empezó a obrar poderosamente a través de la predicación del evangelio. De ahí se pasa hacia Anfípolis. Aquí en Hechos capítulo 17, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Y es en el capítulo 17 donde nosotros vemos que se funda la iglesia de Tesalónica. Pero hay algo que quiero llamarte la atención. Aquí en Hechos 17, el versículo número 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo,
y discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía el apóstol Pablo, es el Cristo. Quiero que notes que aproximadamente el apóstol Pablo pasó como un mes predicando la palabra de Dios ahí en Tesalónica. Más adelantito vemos que se levanta un alboroto y los hermanos tienen que enviar fuera al apóstol Pablo. En el versículo número 10 dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Más o menos, aproximadamente, se cree que esta iglesia fue fundada en muy poco tiempo. Y créanme, hermanos, cuando uno investiga más a profundidad si esto fue así, hay grandes probabilidades de que Pablo estuvo muy poco tiempo en ese lugar. Predicó el evangelio, y dice la Biblia que algunos judíos creyeron y muchos griegos. Entonces, en muy poco tiempo se funda la iglesia tesalónica. Como tú ves la historia, el apóstol Pablo después de ahí pasa hacia Atenas. Y en Atenas, hermanos, estando algún tiempo por ahí, no nos dice la Escritura cuánto tiempo estuvo en Atenas. De ahí de Atenas se va a Corinto, y en Corinto se estaciona 1 año 6 meses. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Cuando el apóstol Pablo llega a Atenas, según lo que nos narra esta carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo estaba preocupado por la condición espiritual de los cristianos en Tesalónica. De manera que manda a Timoteo con su acompañante a Tesalónica. Él estaba en Atenas esperándolos para que el apóstol Pablo supiera cuál era la condición espiritual de estos cristianos que hermanos, habían creído el evangelio ahí en Tesalónica. Y hermanos, cuando Pablo manda a Timoteo, le trae una respuesta muy positiva. Ahora sí, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Estos son un poquito el trasfondo para entender el contenido de esta carta. En el capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y bueno, del versículo 6 dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio las buenas noticias de ¿qué, hermanos? De vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Hermanos, cuando Pablo envía a Timoteo para ver la condición espiritual de estos creyentes, lo que Pablo recibe es una noticia impactante. Pablo estaba preocupado de la condición espiritual de estos creyentes. No había pasado mucho tiempo que esta iglesia se había fundado. Entonces, cuando Pablo recibe la noticia, es ahí, hermanos, cuando después, pienso yo, Pablo escribe esta carta. Y esta carta, hermanos, tiene 3 temas principales. El primer tema principal, hermanos, y es el que vamos a ver esta noche, nos vamos a concentrar en eso nada más porque no es posible poder desmenuzar toda la carta, pero el primer tema es el poder de la palabra de Dios, el poder del evangelio de Jesucristo en la vida de los creyentes. El segundo tema es la necesidad de fortaleza espiritual en la vida de los nuevos creyentes, ya que uno de los propósitos de esta carta era afirmar o confirmar a esos creyentes que habían sido salvos. Ahora, eso me enseña a mí como pastor que yo tengo una responsabilidad. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, nosotros debemos darle seguimiento a esa gente. El apóstol Pablo no ganaba almas y dejaba a los hermanos ahí huérfanos. Él constantemente estaba preocupado de la condición espiritual de esos creyentes.
Entonces eso a mí me enseña como pastor. Y hermanos, ¿por qué quise dar este mensaje hoy? Las cartas del Nuevo Testamento, y más esta carta, y más esta iglesia, están muy cerca de nuestro contexto actual. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros estamos viendo al tiempo de la iglesia, y nosotros seguimos en ese periodo de la iglesia. Amén. Cristo fundó su iglesia. Sí lo creemos, ¿verdad, hermanos? Amén. El Señor Jesucristo fundó su iglesia y la iglesia se extendió en todo el mundo. Y mira hasta dónde ha llegado la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta este lugar, hasta este punto del mundo. Ahora, es importante leer las cartas del apóstol Pablo porque están muy cerca de nuestro contexto actual. A nosotros ver cómo era esta iglesia de Tesalónica, no solamente al pastor le es muy importante saber que cuando hay nuevos convertidos, tenemos que darles seguimiento, tenemos que cuidar su vida espiritual, tenemos que ayudarlos a crecer. También a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, deben saber cuál es el plan que Dios tiene con su iglesia. Amén. Ese es el asunto de ganar almas. Por eso ganamos almas para ser discípulos. Y como lo dijo bien claro el pastor en el inicio, hacer discípulos no es algo sencillo. Cierto. Cuando nosotros vemos lo que una iglesia debería ser, esto debe darnos una dirección a nosotros que somos pastores de qué es lo que tenemos que hacer con la iglesia. Pero no solamente el mensaje de Tesalónica ayuda al pastor a tener una visión clara del plan que Dios tiene para con la iglesia, también le ayuda a la propia iglesia su responsabilidad que tiene en este mundo. Cristo en Mateo 28, un texto muy conocidísimo, dio la gran comisión a la iglesia. Obviamente a sus discípulos primeramente, pero esto se extendió para toda la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y eso fue lo que hicieron esos primeros discípulos, y eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, predicar el evangelio. ¿Correcto, hermanos? Entonces, conocer también cuál es el plan que Dios tiene para con su iglesia ayuda a nosotros como miembros de la iglesia a que debemos seguir predicando el evangelio, pero tenemos que cuidar a la gente en su crecimiento. Y el tercer tema que tiene esta carta es acerca de la importancia de la segunda venida de Cristo. Ahora, todavía no he entrado al tema, hermanos. Yo sé que como predicadores les debemos mucho. El programa tenía sesiones en la mañana, en la tarde, en la mañana. Entonces, yo no propongo terminar rápido hoy, porque hermanos, hice un viaje muy largo y quiero que usted aprenda, agarre algo. Vino a escuchar la palabra de Dios. Amén. Y hermano, eso también quería yo agradecerles hace ratito, que ustedes fueron fieles en venir. Porque pues sí, no vinieron dos pastores y yo estaba pensando, pues creo que los hermanos ya no van a venir, sabiendo que el último fui yo, el único que iba a venir. Pues van a decir, ¿para qué vamos entonces? Pero yo les agradezco mucho, hermanos. Eso habla de que ustedes aman la palabra de Dios. Amén. Entonces, quiero que vayamos aquí ya al tema en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Quiero que nosotros veamos el primer tema. ¿Cuál es el poder y la eficacia de la palabra de Dios en la vida de estos creyentes? Antes de ver eso, hermanos, es evidente que esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia redimida. Era una iglesia con cristianos auténticos. Y hermanos, esto lo tengo que referir porque el tiempo en el cual el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios ahí en Tesalónica fue muy corto. Y a mí lo que me impacta de esta iglesia es cómo es que ellos abrazaron la palabra de Dios, cómo es que ellos se convirtieron, cómo es que ellos, hermanos, realmente se convirtieron en cristianos auténticos. Y esa autenticidad del cristianismo es lo que nos falta hoy en día.
Mira, es evidente que esta iglesia era una iglesia redimida. Dice aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, dice Padre nuestro, de la obra, ¿qué dice, hermanos? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, ¿qué dice ahí? Hermanos, ¿qué? Amados de Dios, vuestra, ¿qué dice? Todos estas cosas que el apóstol Pablo menciona, estas características que menciona el apóstol Pablo de esta iglesia, la hace una iglesia verdaderamente auténtica, verdaderamente cristiana, redimida. Hermanos, qué difícil es trabajar con gente donde uno no está 100% seguro si son salvos o no son salvos, si han abrazado el evangelio de Jesucristo o no lo han abrazado. Yo creo, hermanos, que la única forma en la cual Dios comienza a obrar en la vida de las personas es al menos que esas personas se hayan arrepentido y hayan creído el evangelio de Jesucristo con todo su corazón. Amén. Todas estas características, no hay tiempo. En mi iglesia yo estoy dando esta enseñanza en 4 sesiones. Aquí la tengo que dar en solo una. Pero es muy evidente que esta iglesia era una iglesia redimida. Y hermanos, el impacto que produjo, la eficacia y el poder de la palabra de Dios que produjo en la vida de estos creyentes fue increíble. Hay 4 cosas que yo quiero mostrarte que la palabra de Dios hizo en la vida de esta gente. Y eso nos enseña, querido hermano, de la necesidad que tú y yo tenemos constantemente de este libro, de la necesidad que tú y yo tenemos de la palabra de Dios. Pero no solamente eso nos enseña estas 4 cosas, sino de la suficiencia de la palabra de Dios para la vida de la iglesia. La suficiencia de la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que decir eso, hermano? Porque desgraciadamente hoy en día dentro del movimiento fundamentalista, no sé cómo le quieras llamar, se están infiltrando filosofías humanistas, aún en predicadores reconocidos, saliendo ahí en el Facebook o YouTube, o no sé, hermanos, yo no soy mucho de esas cosas, pero lo que yo veo, hermanos, es que no creemos en la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que tú y yo necesitamos está en este libro, hermano. Es todo lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos filosofías humanas, no necesitamos psicología. Amén. Psicología. El único libro que puede llegar al alma es este libro. Hasta donde yo he entendido, hermanos. Hay 4 cosas que quiero que veas de estos pasajes. Y cómo es que esta iglesia en poco tiempo, en un mes, llegó a impactar grandemente al mundo conocido en ese tiempo. La primera cosa que vemos aquí es que la palabra del evangelio llegó a ellos con convicción. Mira lo que dice en el versículo número 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, ¿qué dice, hermanos? En palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso habla de convicción, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Según lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo, es que, mira, a pesar de la tribulación en la cual ellos recibieron la palabra de Dios, a pesar de las
circunstancias adversas. Esta gente, hermanos, cuando escuchó el Evangelio de Jesucristo a través del apóstol Pablo, dice la Escritura que ellos no solamente lo recibieron en palabras solamente. Mira a otro texto que lo aclara, ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, ¿qué dice, hermano? No como palabras de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué dice, hermanos? Háblame. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, ¿qué dice? Los creyentes. Es evidente, hermanos, que el resultado en la vida de estos cristianos era porque ellos creyeron que la palabra que Pablo les estaba predicando no era una simple palabra de hombre. Ellos creyeron en verdad que esa palabra era palabra de ¿quién? Dios. De Dios. Ahora, déjame decirte una cosa. En aquellos tiempos, y yo creo que la congregación de Tesalónica puede ser que la gran mayoría era de gentiles. Ellos no tenían en aquellos tiempos una Biblia como tú y yo la tenemos. Y esta es la gran ironía de la iglesia hoy en día. Esta gente, hermanos, nada más escuchó la palabra del Evangelio. Pues cuando estamos hablando del Evangelio de Jesucristo, pues ¿qué es lo que predicaba Pablo? Que el Cristo, que era el Mesías, era aquel que Dios prometió que iba a venir y murió en una cruz para salvar, para perdonar los pecados de todo el mundo. Su sacrificio era necesario para salvar al hombre. Ahora tú y yo somos perdonados, somos justificados cuando creemos en Jesucristo. Amén. El Evangelio tiene que ver con su muerte, tiene que ver con su resurrección, con su muerte, sepultura y resurrección. Todo eso y más es el Evangelio de Jesucristo. Cuando ellos escucharon esta palabra, dice la Escritura, que ellos la recibieron no como palabra de hombre. Mira, su convicción de esta gente fue tal, hermanos, que cuando ellos recibieron la palabra, ellos creyeron que era palabra de Dios. Yo pienso que la palabra de Dios no tiene eficacia en la vida de la gente si tú no crees. Cuando vienes a la iglesia, cuando se abre este libro, que lo que usted va a escuchar no son palabras de hombres. Amén. Es cierto que hombres fueron usados por Dios para escribir este libro, pero este libro, hermanos, es la palabra de Dios, es de origen divino. Cada cosa que tú lees aquí, cada cosa que tú conoces, es palabra de Dios, es inerrante, es infalible, es cierta, es veraz. Amén. Dice aquí, siguiendo nuestro texto, en el versículo número 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aquí hay dos cosas que se resaltan. Y vosotros vinisteis a ser, ¿qué dice, hermanos? Imitadores. Su convicción de esta gente fue tal que se convirtieron en verdaderos discípulos del Señor. Porque, hermanos, un discípulo es alguien que no solo ha sido redimido, es alguien que quiere ser como Cristo. Se supone que de eso se trata ser discípulo. Es un seguidor de Jesús, sí, es cierto, pero es alguien que quiere ser como Cristo. Y dice la Biblia que ellos recibieron la palabra de Dios aún en medio de tribulación, con gran convicción. Y esto se demuestra porque dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Esto habla, hermanos, de que en esta iglesia se conformaban de verdaderos discípulos. Hermano, mira, el llamado a ser discípulo, en el momento en que usted y yo fuimos salvos, fuimos llamados a ser discípulos. Escuchen, y una de las primeras cosas que uno comienza a hacer como discípulo es obediencia, obedecer.
someternos a la palabra de Dios. El llamado al cristianismo es un llamado a la obediencia. No solamente es para que tú evites las llamas del infierno. No es solamente para que tengas un boleto seguro a ir al cielo. Y este es el problema hoy en día con el cristianismo que yo he escuchado en muchos lugares en nuestro país. Yo entiendo, hermanos, que Cristo nos llamó a ser discípulos. Y un discípulo es alguien que quiere ser como su maestro. Y eso implica obediencia a su palabra. A mí, hermanos, no me cabe la menor duda de que esta iglesia era una iglesia auténticamente redimida. De hecho, esta iglesia nos da una teología de cómo funciona, cómo opera la palabra de Dios en nosotros. Primero vemos que la palabra del evangelio llegó a ellos con convicción. Hermanos, cuando Dios cambia a una persona, cuando alguien abraza el evangelio, yo he visto que su vida cambia. No lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, el asunto con hoy en día es que nos regocija que en un día de grandes días y hermano, mira, aclaro una cosa, yo estudié en Montesión y yo sé lo que es esto, pero escúchame, no me malentiendas, pero hoy en día nosotros creemos que cuando tenemos un día grande y tenemos cientos de personas que reciben a Cristo, pensamos que eso es suficiente. Así es. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio, y lo que más le impactaba a él es el cambio que el evangelio producía en esa gente, hermano. Ahora, yo no estoy en contra de números, pero hermanos, tenemos muchos números y muy poca gente convertida. Cierto. Que se quiera al Señor. Entonces, algo estamos haciendo mal. No estoy en contra, vuelvo a repetir, porque yo soy montesionista de corazón. Mi pastor, uno de mis pastores, hermano Kevin, tiene una de las iglesias más grandes, si no la iglesia más grande del mundo, de los fundamentalistas. Pero escuche, hermano, yo estoy consciente de lo que está haciendo mi pastor en la ciudad donde él está. No siempre vamos a ver eso en todos los lugares. Ahora, yo creo que es Dios quien va obrando en el corazón de las personas a través del evangelio, y que mi responsabilidad es predicar fielmente el evangelio de Jesucristo en la ciudad donde Dios me ha puesto. Amén. Y que la palabra de Dios sea la que ejerza poder y convicción en la vida de esas personas que escuchan el evangelio. La segunda cosa que vemos, hermanos, es que la palabra de Dios creó tal impacto que los cristianos dieron testimonio de su fe. Mira lo que dice aquí, versículo número 7. Dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. ¿Qué dice ahí, hermanos? Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Lo segundo que vemos, hermanos, estamos viendo el poder y la eficacia de la palabra de Dios en la vida de esta gente, en la vida de esta iglesia. Es que la palabra de Dios creó tal impacto que estos creyentes, hermanos, dieron testimonio de su fe. Y es ahí, hermanos, donde cualquier pastor batalla para que el hermanito salga a ganar almas, salga a testificar, salga a repartir folletos. Ahí es donde nosotros batallamos, donde el hermanito no se avergüenza de su Señor, no es buen testimonio en su trabajo, en lo que hace, en su escuela, en su hogar, en su vecindario. Entonces, dime,
si la palabra de Dios no ha generado ese impacto en tu corazón, algo, querido hermano, algo está mal. Porque yo veo en mi Biblia que cuando Dios impactó el corazón de la gente por su evangelio, esa gente, hermanos, no se avergonzaba de su Señor. Increíble, hermanos. Pablo estuvo un mes en esa iglesia. De ahí tuvo que correr. Los propios hermanos le tuvieron que decir: tienes que irte de aquí. Esa iglesia se quedó, hasta donde yo veo, sin pastor. No había nadie que los guiara. Y yo creo Pablo estaba preocupado porque estuvo poco tiempo. Y cuando yo he leído sus cartas, veo que la preocupación más grande en el corazón de este hombre era de las iglesias. Era sobre el estado de las iglesias. Y quizás eso sea una de las cargas que uno tiene como pastor constantemente. Y esa es una de las razones del por qué como pastor uno tiene que hacer este tipo de eventos. Porque hay una carga que nosotros tenemos por la iglesia. Y lo increíble es que Pablo manda a Timoteo para saber del estado de esta iglesia. ¿Y qué sucede? Se sorprende de lo que está escuchando. Que esta gente, hermanos, había dado testimonio. Dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. Yo no sé, hermano, mira, a veces uno como pastor es medio incrédulo, porque uno predica. Ahora, eso a mí me enseñó cuando estaba haciendo estas lecciones, de que Pablo era humano. Ahora, algunos dicen que él fue un gran cristiano, un gran expositor, un gran maestro, un gran misionero. Sí, pero yo te lo bajo más abajo. Era humano. Con dudas también. Con preocupaciones. Él mandó a Timoteo porque no sabía si esos hermanitos iban a seguir siendo fieles. Ahora, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Número 2. Ahora, podemos creer que Pablo era un gran expositor de las Escrituras, pero tú puedes darte cuenta que él todavía estaba preocupado si esos cristianos iban a mantenerse fieles. No vamos por el tiempo, pero en el capítulo 3 a Pablo le preocupaban dos cosas sobre la vida de la iglesia. Uno, las tribulaciones que iban a venir. Y Pablo pensaba: seguro que en medio de esas tribulaciones estos se van a echar para atrás. 2, también Satanás es alguien que va a ir en contra de la iglesia, en contra de los cristianos. Entonces dice Pablo en esta carta: yo tuve que mandar a Timoteo porque también estaba preocupado porque no os tiente el tentador y después mi trabajo que he hecho haya salido en vano. Ahora, él estaba preocupado. Pero lo que él se sorprendió fue el impacto que la palabra de Dios produjo en ellos. Porque él estuvo un mes, se va de ahí, no puede regresar, hay persecución. Y él dice: ¿será que estos cristianos van a seguir adelante? ¿Van a seguir siendo fieles? Pero se sorprende de que estos cristianos no solamente estaban siendo fieles, estaban predicando la palabra de Dios, no solo en su ciudad, sino también en otras partes, hermanos. El testimonio de estos cristianos impactó, hermanos, una región entera. Si tú puedes ver el mapa, Macedonia y Acaya eran dos regiones grandes. Una iglesia que se fundó en quizás poco más de un mes. Y ya estaba impactando con el evangelio. Amén. En todo el mundo en aquel tiempo. Parte del Imperio Romano. Dime, ¿cómo es posible hacer eso? Si no es que la palabra de Dios creó tal convicción, tal impacto en la vida de esta gente, que realmente estaban ahora dando testimonio de su fe. Número 3. Hay muchas cosas más que hubiera querido mostrarles, pero no hay tiempo. Pero ya la van agarrando, ¿verdad? Ya entienden hacia dónde los quería yo llevar.
con toda la historia. Quiero que veas otra cosa más, dos cosas más. Dice aquí en el versículo número 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿qué dice, hermanos? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Número 3, la palabra de Dios generó en ellos una auténtica conversión. Ahora, hermanos, escuche, la palabra conversión es la palabra epistrefo en griego. Y esa palabra, en su significado básico, significa volverse o cambiar de rumbo. La persona que se convierte va encaminada a cierta dirección, pero al convertirse da media vuelta y cambia la orientación de su vida. La conversión pues supone el rechazo del estilo de vida anterior y la adopción de una vida nueva. Siempre implica el repudio de una cosa y el abrazo de otra. Siempre es apartarse de algo y volverse hacia algo. Mira, la palabra es sencilla. La palabra para conversión significa que yo iba en esa dirección y en sentido figurado, y de repente yo volteo literalmente y ahora voy en la dirección opuesta. Ahora, Pablo utiliza esta palabra conversión para enseñar algo de esta gente. Dice, ellos mismos nos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hasta donde yo entiendo, la ciudad de Tesalónica era una ciudad aproximadamente como más de 100,000 personas. Y cuando yo estaba enseñando esto en mi iglesia, no pudimos caer en el mejor ejemplo, porque Tlapa tiene aproximadamente como 100,000 personas. Para esos tiempos, hermanos, este lugar era una metrópolis, era un lugar grande. Para esos tiempos, estamos hablando de muchos años allá atrás. Entonces, hermanos, dentro de esa ciudad, como en todas las ciudades romanas, como Corinto, como Atenas, como Éfeso, habían templos para diferentes dioses, diosas. Habían muchos lugares que eran de idolatría para esas ciudades. Y Tesalónica no era una excepción. Según lo que yo estudié, había un montón de dioses, un montón de paganismo, y de ahí, hermanos, surge lo que es la idolatría, la inmoralidad y todo lo que, por ejemplo, ocurre en las cartas a los Corintios. Ciertamente había un paganismo increíble. Según entiendo, en aquellos tiempos cada quien podía hacer su propia religión. Ahora, piensa en lo que Pablo está diciendo aquí. Cómo el impacto de la palabra de Dios fue tal a sus vidas que ellos se convirtieron de los ídolos. ¿Qué es lo que trata de decir el apóstol Pablo? Que ellos, hermanos, antes de escuchar el evangelio, por supuesto, su religión, sus creencias, su corazón estaba en la idolatría. Amén. Me imagino que ellos caminaban no sé cuántos kilómetros, estaba cerca el templo del Olimpo. Toda esa gente, hermanos, creía que esos dioses eran sus dioses, los dioses que habían creado el universo, el mundo, las cosas. Esa gente, hermanos, seguía a esos dioses. Pero cuando esa gente se convirtió, dice que ellos se volvieron de los ídolos a Dios. Ahora, ¿qué implica todo eso? Implica, hermanos, que ellos, número uno, se dieron cuenta de que esos ídolos no eran el verdadero Dios. Porque mi Biblia dice que después de que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir, ¿qué dice? Al Dios que. Dos características que Pablo menciona de Dios, de nuestro Dios. Servimos, número uno, a un Dios que está ¿qué? Si tú no crees eso, tú no puedes servir a ese Dios. Al menos de que tú seas un creyente, de que estés convencido de que nuestro Dios es un Dios vivo. Esa gente, hermano, se dio cuenta por la predicación del evangelio que esos ídolos, que esos dioses eran paganos, eran inútiles, no estaban vivos, no eran reales, hermanos.
Ellos tuvieron que rechazar ese tipo de creencia que ellos tenían. La predicación del Evangelio fue tal a sus vidas que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios, un Dios que es vivo, y no solamente que es vivo, que es que verdadero. Eso significa, hermanos, la conversión significa un cambio de mente, un cambio de voluntad, un cambio de emoción. Porque antes, hermano, yo servía a los ídolos, yo hacía todo por ellos, por los dioses, pero ahora los dejo, rompo con ellos de tajo y ahora me voy en dirección hacia servir a un Dios que verdaderamente me he dado cuenta que Él es vivo y que Él es verdadero. Amén. Amén. Ese es el impacto que produce el Evangelio en la vida del creyente. Cuando tú te das cuenta de que nuestro Dios no es cualquier Dios. Eso tiene que ver, hermanos, con la teología. Ellos se dieron cuenta de quién era el verdadero Dios. No el Dios de los griegos, no el Dios de los romanos. Era el Dios que predicaba Pablo. El verdadero Dios. Todos nosotros venimos de un trasfondo católico. Cuando mi abuela se convirtió al Señor, mi abuela quedó viuda desde muy joven, creo que como de los 30 y tantos años. Nunca se volvió a casar. La señora, pues, creció a sus hijos y estaban sumidos en el catolicismo. Yo me acuerdo que era niño cuando llegamos al pueblo. Nosotros somos originarios de Yucatán, lo he dicho antes. Mi padre es guerrerense, nos llevó allá. Pero yo me acuerdo, hermanos, cuando comenzamos a ir a la iglesia, que mi abuela fue ganada para Cristo. Mi abuela en su casa, ella era comerciante, vendía pan, vendía carne de marrano los sábados, era campesina, se dedicaba a muchas cosas la abuela. Mi abuela era de esos tiempos, ¿no? De los tiempos de Pancho Villa y demás. Era una señora como Juana Gallo, no sé cómo decirles, de esas duras, recias. Si yo te digo las groserías que me decían, no lo creerías. Pero Dios la convirtió. Yo me acuerdo, hermanos, porque era niño como de 10, 11 años, que cuando ella se convirtió, tenía su virgencita, tenía sus santitos. Me acuerdo porque yo lo veía, y cuando Dios la convirtió, un día que llegó a la casa de la abuela, ya no había la virgencita, ya no estaban los santitos. Hasta yo mismo me sorprendí. En ese tiempo llegó un tío de Mérida y era el dueño de la casa donde vivía mi abuela. Era católico. Y cuando llega el tío, yo estaba ahí también. Siempre me tocó lo mero bueno. Decía el tío, Zenaida, porque era el mayor de todos los hombres. Zenaida, así se llamaba mi abuela. ¿Dónde está mi madre? Y mi abuela, pues era recién convertida, también déjame decirte, dijo, la única madre que tienes soy yo. No, pues te estoy diciendo, ¿dónde pusiste a mi virgen? Porque estaba ahí en la sala. Ay, hijo, dijo así mi abuela. Yo ya agarré todas esas cosas y ya no las busques. No, regrésamelas, no, hijo. Esta es mi casa. Dijo así, y soy la única madre que necesitas, y ya, olvídate de esas cosas. Y mi tío enojado se metió a su cuarto gritando, ¿cómo puede ser posible que tú, ya siendo grande, dijo otra cosa, otra palabra, pero tú ya estás grande, y cómo puede ser que ahora ya también eres evangélica? No, se armó el merequetengue en la casa. Yo era niño, pero eso, honestamente, queridos hermanos, impactó mi vida. Porque esa viejita de 70 y tantos años, que por muchos años había abrazado una religión sin vida, una religión, hermanos, pagana, literalmente, una religión torcida. De repente mi abuela haya abrazado el Evangelio de Jesucristo. Amén. Se volvió una mujer piadosa. No tenía una lengua mi abuela, pero Dios la
La ayudó. Algunas hermanas también necesitan que Dios haga algo, ¿verdad? Dios ayudó a mi abuela. Hermanos, se supone que cuando uno se convierte al Señor, uno rompe de tajo no solamente la religión, sino todo lo que representa esa religión. Todo lo que representa las fiestas, las bebidas, la inmoralidad, todo lo que representa. Dice la Biblia que esta gente, hermanos, se convirtió de los ídolos a Dios. Pero no solamente su conversión fue una conversión intelectual. Ahora ya ellos conocían quién era el verdadero Dios a través de Jesucristo. No solamente eso implica conversión, sino que ellos ahora estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero, hermano. Al Dios vivo y verdadero. Y lo último que dice este capítulo es el título del primer capítulo tiene que ver con el poder y la eficacia de la palabra de Dios en la vida de esos creyentes. Ya vimos que ellos, número uno, que la palabra del Evangelio llegó con convicción. Número dos, la palabra de Dios creó tal impacto que los cristianos dieron testimonio de su fe. Número tres, la palabra de Dios generó en ellos una auténtica conversión. Y no solamente eso, hermanos. Según lo que dice en el versículo 10, dice aquí, y esperar. Esto es parte de la conversión. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿qué dice ahí, hermanos? De la ira venidera. Su fe, hermanos, sobre la segunda venida de Cristo fue algo muy singular en esta iglesia. Hermanos, al grado que lo que nosotros conocemos como escatología, que tiene que ver con la doctrina de las últimas cosas, se las debemos a una iglesia que se fundó en muy poco tiempo y que impactó gran parte de su territorio en ese momento, hermanos. A esta iglesia le debemos dos preciosas cartas que hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios impactó a tal grado que para ellos fue una realidad el hecho de que Cristo viene pronto. Ellos lo creyeron con todo su corazón, al grado que el apóstol Pablo menciona varios detalles importantes acerca de la segunda venida. Tú y yo no supiéramos cómo sería este asunto del arrebatamiento si Pablo no hubiera escrito esta carta a esta iglesia. Una iglesia, hermanos, a la cual le debemos mucho sobre el asunto de las últimas cosas. Podemos conocer cómo es que inició el misterio de la iniquidad de Satanás. Conocemos muy bien cuándo vendrá el anticristo. Conocemos muy bien, hermanos, que estas cosas van a ocurrir. Y esta iglesia, hermanos, había abrazado esta doctrina con todo su corazón. Cuando esta iglesia fue perseguida, yo intuyo que muchos cristianos llegaron a morir. Pagaron un precio por su fe. Y Pablo les tiene que decir en su carta: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La segunda venida de Cristo, hermanos, es una doctrina que nos alienta, que nos da esperanza, que nos impulsa a seguir adelante, que impulsa y genera cambios en nuestra forma de vivir. Por eso aquí el apóstol Pablo escribe en su carta: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardadas irreprensibles para la venida de ¿quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Cristo nos impulsa a vivir una vida en santidad, una vida de separación de este mundo. Y esta iglesia, hermanos, esta iglesia había abrazado esta verdad con todo su corazón. Y yo creo, hermanos, que cuando un cristiano no tiene una visión correcta de las últimas cosas, no entiendes, hermano, que este mundo nada más es
es pasajero. Mira, un texto y termino. Segunda de Pedro. Tengo que terminar aquí, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3. Mucho de lo que conocemos como escatología se lo debemos a esta iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque algunos, aún en estos tiempos, no creían en la venida de Jesús. Creían que ya se había tardado mucho tiempo. Dice ahí en el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Nota lo que dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser, ¿qué? Deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Escucha, hermano, conocer el fin de las cosas materiales aumenta el valor de una vida piadosa. Tú no sabes hasta qué grado es importante vivir piadosamente delante de los ojos de Dios, hasta que tú conoces bien cómo va a terminar este mundo. Amén. Pero la vida de muchos de nosotros es lo que es por ser ignorantes, hermanos, de que todas estas cosas serán deshechas. Así es, así es. No se ofenda con esto, querido hermano. Pero tú vives muy cerca de un país que sin lugar a dudas es muy materialista. Que la gente se muere si no tiene cosas materiales. Se muere, literalmente, se muere. Tú lo sabes que es cierto. Gente que se suicidó cuando las Torres Gemelas y sus cuentas se cayeron. Gente se mató. Se mató, querido hermano, porque habían perdido todo lo material. ¿Y sabes por qué nuestra vida es mediocre? Nuestra vida no impacta nuestra ciudad, nuestro mundo, porque estamos tan apegados a estas cosas. Pero si tú vieras que estas cosas son pasajeras, no las vas a tener por mucho tiempo. El Señor vendrá un día y todas estas cosas que tú ves, que el mundo adora, que el mundo añora, serán quemadas. Y por ese conocimiento, por esa verdad, el apóstol Pedro dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice, hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La esperanza que tiene el cristiano tiene que ver con los cielos nuevos y tierra nueva. No tiene que ver con nada de lo que existe hoy en día en este mundo. Abre tus ojos, querido hermano. Cree lo que dice la palabra de Dios. Un día estas cosas serán deshechas y vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Por ese cielo nuevo y tierra nueva nosotros servimos, nosotros trabajamos, nosotros nos esforzamos. Pero el problema es que tenemos la mirada muy corta, querido hermano. Así es. Amén. Estamos tan sumidos en el materialismo. Y por eso nuestras vidas no sirven a Dios. Por unos cuantos dólares, por tener un mejor carro, por tener una mejor casa. Y no me malentiendas, no están mal esas cosas. Pero cuando esas cosas te tienen prensado, no tú eres el que tienes esas cosas te tienen a ti. Ese es el problema. Amén. Cuando se nos va de la mirada que un día vendrá nuestro Señor. ¿Cómo nos encontrará? Una iglesia que está más preocupada en otras cosas que en servirle. Dice ahí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad. Esa palabra en griego significa ambicionar. Procurad con diligencia. La palabra diligencia es cuando tú le pones
prioridad a las cosas de Dios, le das importancia, le das atención, procurad con diligencia ser hallados por Él cuando Él venga, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia, hermanos, ejemplar en muchos sentidos. No se dice en las Escrituras cuánto fue la cantidad de la membresía de esta iglesia. No es el problema, hermanos, no es la cantidad ni el número de miembros, sino cómo esta gente, no sabemos cuánto eran los miembros, pero impactó. Ahora, lo que a mí me anima como pastor, como predicador, es que yo debo creer que predicar la palabra de Dios con fidelidad va a crear un impacto en el corazón de la gente, y que no soy yo, que no es mi homilética, que no es mi elocuencia, lo que va a convencer el corazón de la gente es el poder de la palabra de Dios. Yo solamente tengo que asegurarme que soy fiel en predicar aquello que puede cambiar el corazón de una persona. Amén. Es el poder y la eficacia de la palabra de Dios que hizo todos los cambios en la vida de esta iglesia. Una iglesia, hermanos, que hasta el día de hoy, dentro de todo lo que es la doctrina de la iglesia, cualquier teólogo, cualquier erudito va a agarrar como base, como ejemplo para una buena iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y hermanos, vuelvo a repetirlo del inicio. Esta iglesia está muy cerquita en nuestro contexto actual. Porque así como esta iglesia tuvo estas características, impactó, y es evidente que Dios atrajo la atención a esta iglesia. No por nada están dos cartas que se refieren a esta iglesia. No por nada. Y si tú te das cuenta, en la primera carta, por lo menos, yo no veo una reprensión. Yo veo que todo lo que está haciendo Pablo en esa primera carta es fortalecer la fe de cristianos nuevos en la fe. No tenían mucho tiempo. Y Pablo se estaba asegurando de confirmar a ellos, de solidificar a ellos en su fe en Jesucristo. Hermanos, Dios tiene un plan para su iglesia. Está clarísimo en las Escrituras. Esta iglesia nos puede servir como marco de referencia para saber lo que Dios quiere para nuestras iglesias. Hay mucho que hacer, querido hermano. Y yo veo que la clave siempre estuvo en la palabra de Dios. Amén. Siempre estuvo. No vas a recibir algo nuevo de ningún predicador que venga a cualquiera de sus conferencias, porque ya tiene un pastor que su trabajo, su vida, su mente, su corazón está constantemente en enseñarte este bendito libro. Amén. Y lo que Dios ha hecho en esta iglesia ha sido por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Y es lo que Dios ha hecho en cualquier iglesia que predica este bendito libro con fidelidad. Oh, hermanos, que Dios nos dé iglesias como la de Tesalónica. Yo vivo en una ciudad pequeña y yo aún así le digo, Señor, que nuestra iglesia sea esa iglesia. No somos muchos, pero sí podemos impactar. Esto que te acabo de compartir tiene unos pocos días que lo acabo de compartir a mi propia iglesia. Yo tengo un reto muy grande como pastor. Y quisiera, hermanos, que Dios bendiga todas las iglesias de esta zona. Y esta iglesia anfitriona. Hay poder en la palabra de Dios. Amén. Por eso vino usted a escuchar la predica. No a un hombre. Esa gente fue impactada porque cuando escucharon a Pablo, no escucharon la palabra de un hombre. Ellos en verdad creyeron que lo que estaban escuchando era palabra de Dios. Amén. Entonces, de pie, Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra.
Bendice cada iglesia representada aquí. Y qué bueno que vinieron a escuchar su palabra. No vinieron a escuchar un hombre. Vinieron a escuchar de ti palabra de Dios. Y qué gran responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros para que tú obres a través de tu bella palabra. Y Señor, tú impactes el corazón de las personas. Haya cambios, como lo hubo con esta preciosa iglesia. Que ellos llegaron a dar testimonio de su fe. Agarraron con convicción el Evangelio a pesar de la tribulación, de las amenazas. Ellos creyeron en tu palabra de tal modo que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Y ese es nuestro problema, Padre. No creemos que tú seas vivo y que seas verdadero, y que lo que se predica en una iglesia es la verdad. No hay mentira en nuestro Dios. Pero no, por eso no cambiamos. Y hoy, Señor, te pido que bendiga su palabra. Tanto la primera y la segunda sesión se predicó su palabra. Ahora queda, Señor, que tu Santo Espíritu obre en el corazón de los creyentes y haya cambios, como lo dijo el pastor Flores, en las familias, en los matrimonios. Y peleemos por lo que es tu obra. Así como estamos en esa actitud de oración, va a venir el pastor Flores a terminar con la invitación. Hace unos minutos tomamos la decisión de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ¿cómo vamos a pelear si la palabra de Dios no está haciendo impacto en nuestras vidas? Y no está haciendo impacto porque somos y hemos sido negligentes. ¿Sabe? Hoy detrás de nuestros púlpitos se ha abandonado la sana doctrina. Se ha dejado de predicar doctrina porque hoy a la gente la doctrina lo duerme. Y hoy tratamos de satisfacer lo que el pueblo necesita. Hoy a los jóvenes, los pastores los llevan al cine, a la playa, a los patines, porque eso es lo que los jóvenes quieren. Y nos olvidamos que lo que va a hacer un impacto en la vida de nuestras iglesias es la palabra de Dios. Hermano, si hace rato tomaste el reto de pelear por tu hogar, por tu Dios, por tu iglesia, ahora necesitas tomar el reto de venir y asirte de la palabra de Dios. No nomás llegar a la iglesia y hacer acto de presencia, sino dejar que Dios te hable, dejar que Dios moldee tu vida. ¿Por qué no vienes a hablar? ¿Por qué no sale de su lugar? ¿Sabe? Es triste, pero aquí hay familias donde ya no leen la Biblia en casa. Ya no leen la Biblia. Ya no hay un tiempo de oración como familia. Ya no hay un tiempo de devoción para Dios en nuestras propias casas. Se ha cambiado por la televisión, se ha cambiado por las redes sociales, y por eso en nuestras iglesias hay inmoralidad, hay adulterio, hay homosexualismo, jóvenes, señoritas, embarazadas, embarazando. Increíble tanto pecado que hay en nuestras iglesias.
Hoy los hermanos dicen, pastor, espéreme, es que usted quiere que yo cambie de la noche a la mañana. No, si no es fácil, he sido drogadicto toda mi vida, he sido borracho, he sido una prostituta, espéreme. Estos hermanos en quizá 30 días, sus vidas habían sido transformadas. En 30 días, hermano. ¿Cuánto llevamos de cristianos aquí? Aquí hay cristianos de años, que todavía siguen siendo tranzas, que todavía roban, que todavía van y visitan los cabarets, van y visitan los antros de baile, van y todavía se meten en aquellos lugares, van a las casas de apuestas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hemos dejado que la palabra de Dios, que el Evangelio transforme nuestras vidas. ¿Por qué no venimos y nos humillamos delante de Dios? ¿Por qué no vienes al altar? ¿Por qué no sales de tu lugar? Ven, vamos a orar. Vamos a orar los unos por los otros. Ven. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Y mira cuál ha sido tu excusa. Espérenme, es que todo esto tiene su tiempo, espérense, es que ustedes quieren que uno corra. No es cierto, esa es tu excusa. Es que me están presionando mucho. 4, 5, 6 años de cristiano, ¿no crees que ya hubieras tenido que dejar la antigua vida? ¿No crees que ya fue tiempo suficiente para haber dejado el alcohol, el cigarro, la inmoralidad? ¿No crees que ya es tiempo suficiente para que hubieses arreglado tu vida matrimonial? Pero ¿sabe todo eso es por qué? Porque la palabra de Dios no ha tenido el efecto necesario en nuestras vidas. Porque usted y yo no lo hemos permitido. Pastores, tenemos una gran responsabilidad detrás del púlpito. No solamente entretener a la gente, enseñar a la gente, enseñar con la palabra de Dios. Pastor, yo ya acepté a Cristo, quiero bautizarme. Abraham, pastor, yo ya acepté a Cristo, quiero obedecer a Dios. Acabas de hablar de cambios, yo quiero entregarme, quiero decidir, quiero seguir a Cristo. ¿Habrá alguien así? Pastor, yo quiero bautizarme. Amado Dios, qué vergüenza, Señor, para muchos de nosotros. En verdad, qué vergüenza. Es increíble, Señor, que a veces hay hermanos que la palabra de Dios transforma sus vidas. Y como buenos fariseos, ¿cuántas veces ha salido de nuestra boca? A ver cuánto dura este hermanito. A ver cuánto dura. Señor, porque también un día nosotros dejamos de escuchar, dejamos de ser impactados con la palabra de Dios. Perdónenos, Señor. Ahora entendemos lo que el apóstol Pablo decía, que debiendo ser ya maestros, muchos de los que estamos aquí, aún tenemos necesidad de que se os dé a beber leche y no carne, porque no somos capaces para digerir la carne. Perdónenos, Señor. Con razón no hemos impactado ni siquiera a nuestro alrededor, porque la palabra de Dios quiere hacer cambios, pero nosotros somos quienes impedimos que esa palabra haga su trabajo. Y a veces, señores, por nuestra maldad, por nuestro orgullo, por nuestra altivez, por nuestra falta de humildad, perdónenos, Señor. Perdónenos. Perdónenos a nosotros como predicadores, que a veces, Señor, nos hemos dedicado a entretener más a las ovejas que a enseñarles su palabra. Bendito Dios. Gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra dureza,
y de nuestra rebeldía. Usted sigue hablando a nosotros, Señor, deseando que esta conferencia traiga cambios a nuestras vidas, Señor. Que la palabra de Dios pueda agarrar nuestros corazones de tal manera que produzca cambios en nosotros. Gracias, Señor, por el pastor Walker y por el pastor Tapia. Bendiga nuestro regreso a casa, bendiga los alimentos, el compañerismo, bendiga nuestro regreso y el mañana, Señor, nuestro último día. En el nombre